Pues estas comunidades indígenas a las que consultamos el día de ayer entregaron una rueda de prensa en la que manifestaron todas las preocupaciones que tienen frente a todos estos hechos de violencia que se han presentado en el territorio, particularmente en la zona norte del Cauca. También han señalado que sobre finales de este mes, terminando noviembre, tendrán una gran cumbre nacional en la que se encontrarán las diferentes guardias indígenas para analizar cuál es la situación de seguridad e intentar realizar algunas estrategias que les permitan tener seguridad en sus territorios. Frente a toda esta situación de orden público que se ha presentado en el Cauca particularmente, nosotros consultamos con altas fuentes militares, también consultamos con algunos expertos frente a toda la situación que se está presentando. Ellos nos señalan que allí particularmente se mueven 4 estructuras criminales, 2 pertenecientes a las disidencias de las FARC, una al mando de alias Majin Buu, un reconocido disidente de las FARC a cargo de a quien han señalado de ser el responsable de varias masacres, otra disidencia que estaría conectada con esta primera disidencia y encargada del corredor del narcotráfico, de la droga, tanto de la cocaína como de la marihuana, hacia el Pacífico y luego hacia los diferentes países de Centroamérica, hacia Europa y hacia los Estados Unidos. Otros 2 grupos que se mueven en este territorio, algún pequeño grupo de los Pelusos y también otro grupo más del ELN. Recordemos que esta zona del Cauca también mueve el negocio de la minería de oro, que es otro factor determinante para que estos grupos estén allí disputándose este control territorial. La Guardia Indígena ha hecho énfasis en intentar bloquear estos corredores, esta movilidad del narcotráfico por esa zona, y de allí es una de las razones por la que estos grupos criminales están atentando contra la vida de los indígenas. ¿Cuál es la radiografía de lo que pasa en el Cauca? En el siguiente informe les contamos. En los últimos meses se ha recrudecido la violencia en el departamento del Cauca. Esta semana, en un lapso menor a 48 horas, se presentaron 2 masacres que dejaron 9 personas muertas. Pero, ¿a qué se debe la ola de asesinatos en esa zona del país? Para empezar, es importante revisar la ubicación geográfica del Cauca. Este departamento se encuentra localizado en el suroccidente de Colombia y en la parte alta del mapa está la zona norte, escenario de los casos más recientes de violencia. Allí hay 16 municipios en los que habitan unos 19.000 indígenas y 26.500 personas de comunidades afro. Esta zona fue blanco durante muchos años de guerrilleros de las FARC y otros grupos criminales. Tras el acuerdo de paz, el territorio quedó, según expertos, a merced de grupos ilegales interesados en apropiarse de las rentas ilícitas. Según inteligencia militar, en el norte del Cauca operan 4 estructuras criminales: la disidencia Jaime Martínez al mando de alias Majin Buu, la disidencia Dagoberto Ramos, los Pelusos y el ELN. Pero, ¿cuál es su modus operandi? Así lo explica el director de Indepaz. No tienen ideología, no están para luchas políticas, sino que están sobre todo para negocios. Por eso son muy peligrosos. También hay emisarios de los carteles internacionales, que no es que dirijan tropas ni dirijan grupos armados, pero de todas maneras ahí manejan sus intereses. Estos grupos delincuenciales se disputan los millonarios dividendos que produce la minería en esta zona denominada como el Triángulo del Oro. Controlan los cultivos ilícitos de hoja de coca y los de marihuana tipo creepy, una de las más potentes y apetecidas en el mundo. Pero, ¿por qué el norte del Cauca es tan atractiva para los grupos ilegales? Tiene los 3 primeros eslabones de las drogas ilícitas concentrados en un espacio muy corto, y eso hace que baje el riesgo para las organizaciones ilegales y sea muy económico para ellos. Entonces tienen los cultivos, los laboratorios y la salida al puerto. De acuerdo con información de inteligencia militar, en el caso de la pasta base de coca, los cargamentos salen desde el Cauca, principalmente por los ríos Micay y Naya, hasta el puerto. De allí, en semisumergibles, viajan por el Océano Pacífico por detrás de las Islas Galápagos para esquivar los controles marítimos, y son entregados en Centroamérica, de allí distribuidos a Estados Unidos y Europa. Cada kilo de coca puesto en territorio norteamericano adquiere un valor de $33.700, unos 113 millones de pesos. El dinero y las armas con las que se paga la coca viaja por la misma ruta hacia territorio colombiano. La marihuana también es enviada por las rutas del Pacífico hacia el exterior, pero un 30% de la producción es distribuido en el interior del país. Y es que se aproximan 2 cosechas que se dan a final de año, lo que significa mayores ingresos para estas estructuras criminales. Por su parte, las comunidades indígenas intentan detener los corredores del narcotráfico.
unos peajes de la Guardia Indígena para no dejar circular la droga, cortarles los corredores de movilidad a las disidencias y a los grupos narcotraficantes, y eso genera una retaliación en términos de violencia contra las comunidades indígenas. Actualmente en el norte del Cauca hacen presencia más de 3.000 efectivos del ejército y se espera la llegada de 2.500 más para recuperar el control del orden público en esa zona del país. Pues algunos de los expertos que hemos consultado señalan que la violencia contra las comunidades indígenas se podría recrudecer en los próximos días, puesto que estas comunidades, la Guardia Indígena en particular, ha asegurado que no quieren más cultivos ilícitos en su territorio y que seguirán controlando estos corredores del narcotráfico en esa zona del país. En la información desde la sala de redacción, Juan Andrés Beltrán, Noticias Caracol.